La construcción de esta memoria es algo que él merece para poder situar su trabajo ciudadano y profesional en el contexto histórico del país y tener claridad de lo que él representó. Mucho se dice de que su gestión fue una gestión gris. En el curso de estas conversaciones van a florecer, salir adelante aspectos que son fundamentales para haber podido mantener viva la columna vertebral del país, el aliento, la respiración y las posibilidades de futuro y de viabilidad de la nación y del Estado que él tuvo siempre muy claro por lo cual trabajar. De reuniones a lo largo de la campaña en todos los estados de la República y él tenía mucho interés en escuchar a los profesionistas, en conocer sus planteamientos y lo mismo con pues con los llamados intelectuales, que en realidad pues eran las personas destacadas como pensadores, como escritores, como artistas en los diversos estados de la República. Él asistía a unas y otras reuniones con mucho interés. Estaba viendo él el país que le iba a corresponder gobernar y pues escuchar también las cuestiones, los problemas, las dudas, las inquietudes, los reclamos que se le planteaban. Conversábamos con la gente, no, pues que nos preocupa mucho el tema de la corrupción, nos preocupa mucho el tema del rezago social, nos preocupa mucho el cómo va a poder el presidente enmendar los abusos, los excesos del pasado. Y él realmente lucía muy interesado por ver, por escuchar qué pensaba la gente y qué proponía. Una vez que llegó la elección y pasada esta, se formaron grupos responsables de elaborar las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo que vendría más adelante, y a mí me encargaron ocuparme de la educación. Y pues quedó una propuesta que a él le satisfizo mucho porque pues él encontró ahí reflejadas las preocupaciones que él personalmente tenía. Ya entrado el gobierno, él me designó subsecretario de Educación Pública con don Jesús Reyes Heroles. ¿Cómo vivía Miguel de la Madrid el tema del liberalismo? Una formación jurídico-política relacionada con el ser del Estado, con con la razón de ser del Estado, con las obligaciones del Estado para con la sociedad, con con el ser ciudadano y con la vida de la ciudadanía en relación al ejercicio de las libertades. Y esas cosas Miguel de la Madrid las tenía muy claras. Un Estado liberal, es decir, un Estado de derecho, regido por las leyes en respuesta a las necesidades de una sociedad y respondiendo eh, a la actividad de la vida ciudadana, con la peculiaridad de que un Estado como el nuestro, surgido del movimiento liberal de mediados del siglo XIX reconstruido a partir de lo que había sido el fenómeno revolucionario de 1910 y la Constitución de 17, pues era un Estado también con una vocación social, pues con una identificación
con el reclamo de justicia de un pueblo que reclamaba eso, el derecho a la igualdad, a participar de la riqueza que nuestro país tiene, de acceder a las oportunidades y a los beneficios que el país iba construyendo. Y pues con esta visión del liberalismo social es que se explicaba que el Estado tuviera un papel destacado en la construcción de un sistema educativo nacional, de un sistema de salud, de una serie de preocupaciones constitucionalmente reconocidas y que tenían que ver con el progreso de la sociedad en el anhelo de bienestar. Entonces, pues esta era la manera de pensar de Miguel de la Madrid, con una noción muy clara de las restricciones del Estado y del gobierno en relación a los derechos de la sociedad y de la ciudadanía. Es decir, y la experiencia profesional de Miguel de la Madrid le formó en algo fundamental la conciencia de los límites del poder y la obligación de atender las restricciones, no solo las que la ley impone, sino las que las circunstancias también determinan. Y esta es, yo creo que, la gran cualidad que distinguió la presidencia de Miguel de la Madrid, haber tenido un hombre que supo reconocer, en detrimento de su desempeño, las obligaciones que las circunstancias le imponían, por la escasez de recursos, por las circunstancias internacionales, el papel que tuvimos que desempeñar frente a las restricciones impuestas por una política exterior de los Estados Unidos, una camisa de fuerza que nos impedía hacer todo lo que hubiéramos querido, pero que a pesar de eso tuvimos una política exterior muy activa, pero tuvimos que asumir las restricciones derivadas de la política económica de los Estados Unidos. Y él asumió esas restricciones con un verdadero patriotismo y un sentido de la responsabilidad que es mucho de reconocer, porque la crisis social que heredábamos de los dos sexenios anteriores nos impusieron una realidad que la ambición de un presidente de la República tendría muy frecuentemente las tentaciones de desconocer. Y sin embargo, él tuvo la conciencia necesaria y constreñirse a lo que la realidad le mandaba para poder entregar un Estado y un gobierno en mejores condiciones de lo que a él le había tocado recibir. Eso es lo que yo considero que fue el gran mérito personal, profesional y político de Miguel de la Madrid. Estos años para la educación nos obligaron a vivir la restricción presupuestal que tuvimos, que fue realmente muy severa, ¿no? Las restricciones en el gasto, en la inversión social, afectaron mucho a la educación. A cambio de eso, el presidente de la República fue muy respetuoso de la autonomía universitaria en todos los casos. Y la presencia de don Jesús Reyes Heroles como secretario de Educación, pues fue una garantía para que los recursos muy escasos sufrieran una reordenación
muy drástica de acuerdo al plan de educación, al Plan Nacional de Desarrollo y el papel de la educación en ese plan. Miguel de la Madrid también, él introdujo novedades a ese respecto, y eso permitió favorecer algunos programas, pues por los que don Miguel tenía vocación y don Jesús mucho interés, como fue el surgimiento, el nacimiento de la Red Nacional de Bibliotecas. Se creó el Sistema Nacional de Investigadores, y a través de la cual se pudo favorecer el trabajo de investigación y el desarrollo de la actividad científica, y evitar el desperdicio del gasto, evitar las duplicidades. Miguel de la Madrid no solamente tuvo que sortear una serie de circunstancias internacionales que planteaban dificultades muy serias. Insisto en que la política exterior de Reagan fue muy agresiva. Miguel de la Madrid también era una persona que tenía una noción del mundo. Es decir, no se nos olvide que Miguel de la Madrid era un hombre de Estado, era un hombre de cultura, era un hombre de libros, era un hombre preocupado de la historia, conocedor de los clásicos, conocedor de las edades fundamentales de la humanidad, y formado pues en el sentido más destacado que puede tener un abogado bien construido desde dentro, ¿no? Por eso la política de Miguel de la Madrid a través de Bernardo fue de una gran dignidad en nuestro comportamiento con los conflictos internacionales y en la necesidad de sortear pues ese gobierno norteamericano que todavía tenía en las extremidades los resortes de la Guerra Fría. Nuestras relaciones con Europa fueron buenas, y yo creo que esa época, la imagen de nuestra identidad nacional fue de una gran dignidad. Él era una persona pues no solamente de muchos intereses en la cultura, él disfrutaba estas cosas, disfrutaba el campo de las ideas, pero a pesar de su aparente personalidad rígida y estricta, era un hombre que sabía de sencillez en lo esencial. Era una persona con sentido de la ética, con sentido de las limitaciones personales que el hombre de Estado debía tener. Dejó una memoria en la que la sincera austeridad no solamente tuvo que ver con la escasez de recursos que tuvo, sino con una manera de ser que no tiene que ver con los excesos y que es ajena a las extravagancias. Cuando el sismo del 85, él no era un hombre de acciones espontáneas, pero lo que sí quedó muy claro es que la gran tarea esencial de la reconstrucción fue llevada a cabo de manera impecable, atendiendo la necesidad material, sino dando lugar a que la organización ciudadana que en ese momento surgió pudiera tener respuesta del Estado, pudiera tener cauces de expresión, pudiera tener participación constante y pudiera quedar articulada para el futuro. Y eso hay que decirlo y
y hay que reconocerlo. Lo que yo quisiera también mencionar es que lo que más le agradezco a Miguel de la Madrid es que me haya designado director del Instituto Nacional Indigenista. Al asumirlo también, pues tuve la determinación de, de encontrar el método de trabajo y las formas adecuadas de cumplir con la misión. Pudimos sacar de la cárcel mediante el programa de defensoría a los indios 4.500 indígenas que no sabían de qué estaban condenados. Pudimos llevar a cabo programas importantes, muy especialmente en Oaxaca y en Chiapas. El problema serio de Chiapas estaba en gestación y estaba identificado. Había un general como gobernador y un policía como secretario de gobierno. Y en esas circunstancias me dijo don Jesús, le encargo mucho Chiapas. Haga usted lo que tenga que hacer en todo el país, pero de Chiapas infórmeme cuidadosamente. Que los programas sociales que se pudieron llevar a cabo en las comunidades indígenas, fue posible construir un panorama muy distinto, que después resurgió, porque los motivos se reavivaron y la atención que se había dado se desvaneció. Pero en ese tiempo yo tuve el total apoyo para poder llevar a cabo los programas que hacían falta en las comunidades con la participación de las comunidades indígenas. Pudimos hacer también cosas muy interesantes, llevar a cabo actividades y programas de lo que en ese momento se llamaba etnodesarrollo, redes pequeñas de agua potable, caminos vecinales, cooperativas de transporte, patios de secado de café, bodegas para el acopio de miel, el apoyo a las artesanías, a las bandas de música de las comunidades. En Sonora se pudo resolver el problema que entonces se presentaba con los seris y con la isla Tiburón, y muchos trabajos aislados que representaron posibilidades concretas de mejorar, de dar un impulso a las condiciones de vida de las comunidades. Lo mejor que heredamos de ese sexenio fue el ejemplo de sentido de responsabilidad. El cuidado y la preservación y fortalecimiento de las instituciones a pesar de la adversidad. Responsabilidad que te obliga a aceptar, a admitir que puedes hacer algunas cosas y otras no. Hay cosas importantísimas, pero que te exigen renunciar a la espectacularidad, que te exigen sacrificar el sentido del éxito personal, que te exigen no trabajar por tu fama personal, no buscar la grandeza de tu figura como individuo, sino saber que estás ahí pues para rendir lo mejor de ti mismo, para identificar las oportunidades que te corresponden, para contener aquello que te corresponde e impulsar lo que puedes hacer. Y yo pienso que esa es la gran herencia de Miguel de la Madrid. Lo más importante que los jóvenes tienen que aprender casi nunca es espectacular. La conciencia no tiene nada de espectacularidad. Y la formación de la conciencia, pues es un proceso arduo, continuo e inacabable.